bienvenidos a la primera de una serie de entrevistas que tendremos cada semana. En este primer capítulo, nuestros entrevistados son Ignacio y Priscilia, directamente desde Francia. Te invitamos a verla a continuación. Que la disfruten. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. Tú eres Melissa y Yo José, mucho gusto. José. Perfecto. Ignacio, consulta, Cuéntenme. ¿tu esposa, cómo están? ¿Cómo está usted? Bien, viene en 3 minutos porque está terminando sus clases de francés y es profesora de francés y está dando clases online. Entonces, justo me dijo, ok, yo te acompaño, pero voy a tener 2 minutos de pase, gracias. Porque está haciendo clases. Buenísima, ¿está trabajando con alguna universidad? ¿Cómo? ¿O particular ella? Ahora, cuando ella estaba trabajando en Brasil, estaba trabajando para una universidad, ahora está trabajando para una empresa que hace clases de francés online. En realidad es una empresa que hace clases de francés, alemán, español e inglés. Y ella está en la parte de francés. ¿Hace cuánto ya volvieron a Francia? 2 semanas, a ver, volvimos el día 4 de marzo. Sí, aproximadamente 2 semanas. Casi 2 semanas, sí. De abril. De abril, perdón. De abril. El 4 de abril porque llegamos a Brasil el 4 de marzo. Es decir, que estuvimos casi exactamente un mes. ¿Y cómo fue el volver a Francia con todo esto pasando? Fue una experiencia bien inusual porque yo creo que jamás a nadie le había tocado viajar en tiempos tan convulsionados, en tiempos tan de excepción como los nuestros. Yo conozco un montón de aeropuertos, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de conocer 35 países y viajar un montón, y jamás me había tocado entrar a un aeropuerto como el de Sao Paulo, que es el más grande de Sudamérica, donde había un vuelo en todo el día, donde tú veías los aviones alrededor del aeropuerto darse vueltas porque habían miles y miles de aviones parados, donde casi no había servicio, es decir, un aeropuerto casi fantasma. Y ¡Hola! Hola, Bienvenida. hola, mucho gusto. Igual Hola, para mucho nosotros. nos preguntaban cómo había sido el viaje de vuelta. Yo les decía de que viajamos en condiciones en que no había nadie en los aeropuertos, todo cerrado, Como apocalíptico. Te está afectando el idioma ya. Sí. Es que hablo todo el día francés aquí. Claro, me imagino. Oye, pero el tema, me imagino, la seguridad en el aeropuerto, el tema de los controles, yo creo que fue bastante invasivo, me imagino, en general lo que es un vuelo normal. O sea, ya me imagino que el tema de un vuelo en sí ya tiene hartos No procesos. tanto, mira, no tanto. No fuimos controlados al llegar a Francia, nadie nos controló, yo me pregunté por qué, nadie nos toma la temperatura ni nada. En Brasil, en un viaje interno que hicimos porque tuvimos que pasar por Sao Paulo para volver, ahí sí nos tomaron la temperatura. Y lo bueno es que, y esto yo lo agradezco, hubo harta conciencia sobre lo extraordinario y excepcional de los casos y de los viajes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a facturar nuestro equipaje, generalmente cuando uno va a dejar la maleta, uno va nervioso porque sabe que se va a pasar en el peso. Y aquí, como éramos el único vuelo del día y era un vuelo de repatriación, ni siquiera nos miraron las maletas, las hicieron pasar y nos dieron nuestros tickets de embarque inmediatamente. Ese detalle, ¿él fue por medio de la embajada? O sea, Claro. Todos estaban como, era un vuelo especial para todos los que estaban volviendo. Era la compañía Air France, la compañía nacional de Francia, Air como France. que bloqueó los precios y organizó unos vuelos como de repatriación. Claro que no fue la empresa, fue el gobierno. El gobierno en Francia se ha portado bien en hartas cosas y una de esas dijo, hay varios productos que vamos a congelar los precios para evitar los abusos, y entre ellos están los aviones, las máscaras, el alcohol, todos esos precios fueron congelados. Entonces el precio era un precio normal, bajo incluso. Claro, para mí, porque Priscilia, como es francesa y además estaba enseñando allá en Brasil a través de un programa de cooperación educacional de la embajada, ella la repatriaron con todos los gastos pagados. Yo no soy francés, así que yo tuve que pagar mi repatriación, pero con tarifas igual preferenciales. Es decir, que lo que me podría haber salido 1.500 euros me salió 800, 900. Accesible para poder retornar a Francia. O sea, Claro. vamos a recapitular y vamos a volver
Ustedes se casan en diciembre de 2019. Así es. Septiembre 2019 por el civil Allá, en Francia. en Francia. Diciembre por la iglesia en Chile. Acá en Chile. Acá en Chile. En Chile. ¿Cómo fueron sus proyectos iniciales? ¿Vamos a iniciar familia? ¿Nos vamos a ir allá, acá? ¿Cuál fue su visión? El primero pensamos en salir juntos a un país extranjero, que significa para nosotros como un país de Asia o un país no un país de América Latina porque Nacho conoce muy bien, y no un país de Europa porque yo conocía muy bien. Entonces para nosotros significaba Asia, un país como exótico. Medio Oriente. Medio Oriente también. Bueno, todo esto lo decíamos además porque hay una cuestión aquí que no es menor y que la gente en general no piensa mucho en que ser una pareja intercultural es una riqueza enorme, llena de beneficios, 2 países, 2 familias, 2 grupos de amigos, 2 culturas, 2 cocinas, ¿verdad? Pero también es una serie importante, gigantesca de desafíos a nivel del idioma. Por ejemplo, de repente uno puede herir más al otro porque la palabra que utilizó es menos fuerte en tu idioma que en el otro. Hay todo un universo cultural que colisiona con la pareja cuando vienen de diferentes países. Entonces, en ese momento nos dijimos, no nos vamos ni a Chile ni a Francia, porque lo mejor para comenzar nuestra vida juntos es encontrar un tercer país donde tanto tú como yo nos sintamos en igualdad de condiciones. Pero igual, en todo caso, arriesgado en sí como la forma de pensar, porque finalmente en sí un matrimonio con harta idea, harta expectativa, y en general tomar una decisión ya en sí, salir del país de uno muchas veces, claro, por turismo es una cosa, pero iniciar un plan de vida en un país, en un continente totalmente distinto, llama la atención. Sí, de hecho yo estaba yo quería tener nuestro lugar, nuestro apartamento, porque hacían varios meses que estábamos o en mi familia o en la familia de Nacho en Chile, porque era un periodo de transición. Entonces yo estaba feliz de ir a empezar una nueva vida. Al principio encontramos yo encontré un trabajo en China, así que el primer plan era de ir a China en la Alianza Francesa. Voy a buscar el cargador del computador. En la Alianza Francesa, porque yo soy profesora de francés, no sé si Nacho les contó, y yo tenía un poco de miedo porque China es un país muy extraño, casi una dictadura, y la libertad es muy reducida, e incluso para los cristianos es difícil, pero igual sentía tal vez este llamado a ir y poder conocer cristianos ahí y ayudar ahí en lo que podamos. Y Nacho estaba feliz de ir a China, porque a él le encanta la cultura asiática. Y resulta que... Consulta, dentro de este plan también de ir a China, en general esta idea de poder conocer este nuevo país, ¿ustedes siempre también lo tenían pensado por este lado de cristianos, de conocer otros cristianos, de ayudarlos, porque también sabemos que es una oportunidad profesional? O sea, era una para mí eran los dos. Hablando de mí, eran 2 oportunidades geniales. El trabajo, que me encanta mi trabajo, y la segunda es a mí me encanta viajar y conocer a cristianos de distintas culturas y compartir acerca de Cristo en diferentes lenguas. Y entonces era un doble objetivo para mí. Perfecto. ¿Y para ti, Ignacio? Yo en general, bueno, la mayor parte de mi vida yo tenía la impresión de que iba a trabajar o en algún momento a vivir en un lugar donde la iglesia fuese perseguida. Y me había un poco preparado para eso. Sin embargo, me había preparado de manera distinta porque yo en Chile ya había empezado a trabajar con musulmanes a través del servicio evangélico migrante. Había incluso sacado una pequeña especialización en teología musulmana. Entonces, para mí mi llamado era el mundo Oriente Medio, ¿verdad? El mundo musulmán, el mundo islámico, y trabajar ahí. Pero poquito a poquito Dios nos fue mostrando de que no era allá donde nos quería enviar. Priscila postuló en un primer momento a Egipto y a China, y el trabajo en Egipto no tenía tan buenas condiciones, las condiciones de seguridad también no eran las óptimas. Para mí iba a ser un poco más difícil adaptarme allá, en términos de trabajo, ¿verdad? La opción de China salió muy rápido, y además, justo antes de que comenzáramos con la opción de China, nos pasó algo muy bonito, y es que vivimos un tiempo en Italia porque el verano no teníamos nada que hacer, así que nos fuimos a trabajar por 1 mes y medio, yo en mi caso 2, a un hotel en Florencia. Y ahí en ese hotel trabajamos con 2 personas asiáticas. Y lo que fue muy bonito y que a Priscila nunca le había pasado, a mí ya me había pasado porque había vivido en Estados Unidos y ya había visto esto. E incluso los musulmanes, cuando uno les habla, ya se parte de una base. Y ellos parten de una base distinta respecto a la
interpretación de las escrituras, a quién es Cristo, a su rol dentro del proceso profético, pero los asiáticos no. A los asiáticos hay que explicarles desde la primera base lo que es Cristo. O sea, teníamos un compañero en el hostal que nos preguntaba, oye, pero ¿qué significa que hay una persona sobre 2 palos? ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Cachai? Es decir, ningún contacto, ninguna idea respecto a lo que es el cristianismo. Eso también fue provechoso porque dentro, o sea, para ustedes también, estas personas asiáticas, la gente que estaban ahí, también se acercaban a ustedes a preguntarle. Claro. Entonces también había un interés en ellos Claro. de... Y también tantear el terreno que probablemente a futuro ustedes estaban ya. Pero en ese momento sin saberlo, ¿o ya estaba en sus planes esta idea? De China. No, para mí sí fue en este momento en que Dios empezó a abrir en mí esta posibilidad de poder viajar a Asia y testimoniar. Da testimonio. Dar testimonio en portugués. Dar testimonio de mi fe allá. Y cuando conocí a estas personas me emocionó mucho ver que no tenían nada de base, ni siquiera sabía por dónde empezar. Dios, Jesús, Espíritu Santo, Trinidad, ¿qué? 3 personas, o sea, era... Oye, qué complicado. O sea, Sí. por un lado, una muy linda experiencia porque finalmente ahí uno en un principio no entiende como para dónde va direccionado, pero como bien dice Priscila, ahí ya fue como que algo, el Señor ya como que le empezó a dar indicios. Para acá, vamos. Y lo bueno también de ustedes, por otro lado, también estaban muy conectados en el sentido de más o menos irse dando cuenta de qué señal le estaba dando en ese momento, como qué camino Sí, seguir. cuesta mucho porque cuando uno es un matrimonio joven que está recién empezando, uno trata de desarrollarse frente a tu entorno o tu confort. Tu zona clara. Entonces, tú vas caminando y como caballito, sigues caminando, pero es re difícil ver estas señales que ustedes están mucho más expuestos porque es lo que les depara. O sea, en base a eso es la decisión que ustedes van a continuar. Pero son señales bien chistosas porque terminamos por no ir a China y no tenemos ningún proyecto cercano o próximo de volver a Asia. Entonces, cuando miramos para atrás nos damos cuenta que en el momento sirvió para una cierta apertura, pero ahora nos preguntamos como en el marco global, en el entramado global de lo que hemos estado viviendo, ¿cuál fue el rol de esta apertura? Pero, a ver, ustedes estaban acá en Chile en el verano, vuelven a Francia. Claro. De hecho, nosotros nos vamos en Chile para casarnos en diciembre por la iglesia, pero ya habíamos empezado a preparar todos los papeles acá, porque además China, siendo un país burocrático, nos exigía exámenes médicos, tuberculosis, inyecciones, traducción de los títulos universitarios, una millonada de asuntos que tuvimos que empezar acá. Entonces, nosotros dejamos todo eso preparado aquí para ir a casarnos a Chile y volver a terminar esto. Volver a Francia para ir a China, era el plan. Claro. Y tenía mucho más sentido porque desde Chile no hay vuelos directos a China, no hay ningún vuelo que atraviese el Océano Pacífico, todos se dan la vuelta así. Ok, entonces ustedes vuelven a Francia, ya Sí. teniendo más o menos el panorama listo para ir a China. ¿Ustedes se quedaban un par de días en Francia? Nos quedamos un par de semanas, de hecho. 2 semanas. 2 semanas. Y en estas 2 semanas supimos que yo podía tener mi visa, yo me podía ir, era todo listo para mí, pero para Nacho no, porque como él no tenía el derecho de vivir en Francia todavía, él necesitaba preguntar su visa en Chile para Claro. ir a China. Es decir, un tema muy complicado porque nosotros cuando estuvimos en Chile, tuvimos 3 meses. Nosotros nos fuimos en octubre hasta diciembre. Entonces en algún momento dijimos, bueno, hagamos los trámites de China aquí. Y en China nos dicen, bueno, la verdad, como la visa prioritaria, la persona que encontró el trabajo es Madame tiene que hacer su visa en Francia, que es su país. Entonces dijimos, perfecto, como mi visa es dependiente de la de ella, vamos a hacer todo en Francia. Y cuando llegamos en Francia, nos dicen, lo siento, pero Messier no tiene una visa para vivir en Francia todavía, así que tiene que hacer su visa en Chile. Y ahí fue como, ¿qué vamos a hacer? Pensamos un poco, pero ir a Chile no es una pregunta de un fin de semana. ¿No? ¿Por qué dice esto, Priscila? Porque lo que se le olvidó decir es que en el momento en que esto ocurre, le informamos al empleador de Priscila, que era la Alianza Francesa, y la Alianza Francesa nos dice, bueno, estamos muy interesados por usted como trabajadora, le ofrecemos que le pagamos el pasaje de ida y vuelta a su marido para que saque su visa en Chile. Y ahí nosotros quedamos plop. ¡Chuta! ¿Te das cuenta? Y ahí es lo que dice Priscila, efectivamente.
nos pusimos a pensar y no había ninguna seguridad, dado porque los consulados de China nos decían cosas distintas en cada lugar del mundo, no había ninguna seguridad de que yo volviendo a Chile pudiera sacar mi visa, y además lo del fin de semana, ¿verdad? Acabábamos de volver de Chile. No, para mí no daba sentido tener que volver a Chile para regresar a Francia. Claro, ella siempre decía, no es un viaje de fin de semana. No, Claro. Pero Ignacio consulta, o sea, ¿Sí? viendo toda esta posibilidad, viendo esto, la embajada chilena allá en Francia o el consulado o la opción, no sé, de generar como que pedirle a alguien que se hiciera ese trámite acá en Chile, ¿no había tiene que ser posibilidad alguna? presencial. Tiene que ser presencial. Y eso no es algo que los chilenos podemos decir, porque la embajada de China en Chile me diría, usted tiene que hacer esos trámites presencialmente. o sea, yo creo que sí se puede hacer, pero tienes que pagar una agencia y enviar tu pasaporte como con la agencia a Chile, y es muy caro. Ya, ok. O sea, era más práctico viajar a Chile que hacerlo por agencia. Entonces, Claro. tienen esta situación en Francia, llevan ya 2 semanas y toman la decisión en ese momento de no ir a China. Hay una cuestión adicional. Justo cuando nos pasan los de las visas, Ajá. se empieza a escuchar sobre una pequeña epidemia de un mercado en una ciudad que se llamaba Wuhan. Pero era una cuestión menor, ¿verdad? Pero día a día crecía un poco más. Y ya la segunda semana que estábamos en Francia ya había tomado proporciones. Y en ese momento nos enfrentamos a una cuestión bien compleja, que es una cuestión que todo cristiano en algún momento yo creo que tiene esta encrucijada, es de preguntarse, ¿qué es lo que quiere Dios? Como Dios nos había preparado para ir a Asia. Es que nos está protegiendo para que no vayamos y nos dice de antemano hay un virus, o nos está probando para mostrar si tenemos la intención, el deseo verdaderamente de ir a trabajar en su nombre y vivir en un país. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios está diciendo con todo esto? Y esa sí que es una pregunta difícil. Qué difícil, sí. Y más para ustedes que estaban recién empezando, ya no Claro. son uno por sí solo, sino que son 2 emociones, 2 sentimientos, 2 sentir que tienen que tratar de llegar a un punto en común. Claro. Yo creo que en la primera semana no sabíamos qué hacer, muy perdidos, pero ya en la segunda ya sabíamos que no íbamos a ir, y estábamos un poco decepcionados, pero también entendiendo que por seguridad tenemos que quedarnos en Francia. En el entretanto, solo para tener una consideración, perdimos harta plata traduciendo títulos, haciendo exámenes, yendo al médico, porque además yo aquí, como todavía no estoy instalado con mi visa, a Priscila le cubre todo la seguridad social, pero a mí yo tengo que pagar los exámenes costo total, ¿te das cuenta? En ese intertanto de 2 semanas en el que no sabíamos qué hacer, yo el día en que tuvimos problemas por primera vez con las visas, yo le dije ya, buscamos otra cosa. Y desde ese en adelante pasamos 2 semanas frente al computador buscando y enviando postulaciones para buscar otro destino. Ya no era China, volvía a retomarse la idea del Medio Oriente. Podía ser el Medio Oriente, claro, estaba bien abierta todas las posibilidades. Todos. A Canadá, Estados Unidos, Turquía, etcétera, etcétera. Hasta que yo me encuentro con un sitio de la embajada francesa que tiene este programa de cooperación con Brasil, donde las personas que hacen el trabajo de Priscila, que son profesoras de FLE, francés lengua extranjera, pueden ir a hacer clases a la universidad. El problema es que la fecha de postulación ya había acabado. Y Priscila, como buena francesa, me dice, ya se acabó, no envíes nada, no pierdas el tiempo. Yo le dije, le envío tu currículum, le envío sus datos, y al día siguiente nos escriben diciendo su perfil nos interesa. Y ahí empieza, en 2 semanas ya estaba seleccionada y prontos para ir a Brasil. Hay que solo precisar 2 cosas. Una, que en un principio nos ofrecieron, como éramos los últimos de la lista, habíamos llegado de los últimos, entonces ya nos quedaban ciudades muy interesantes. Yo, en general, a diferencia de Priscila, tengo la tendencia de vivir en ciudades más bien grandes, movimentadas, donde haya vida, comunidades, idiomas distintos, etcétera, etcétera. Y Priscila es más bien de ciudades que tengan talla más bien media, que estén cerca de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y en un principio nos ofrecieron puras ciudades que yo no conocía. ¿Por qué además elegimos Brasil? Porque yo ya había vivido en Brasil. Yo, de hecho, me había certificado en portugués, había hecho un curso en Sao Paulo, había vivido en Sao Paulo. Y Priscila había ido ya 2 veces y se había enamorado de Brasil. Había hecho misiones con Jucum.
En Río Y- y en Recife. y en Recife. Y, de hecho, algo que a mí me resultó muy interesante, a grandes rasgos, Priscila en algún momento recibió una revelación de Dios de que, aunque en ese momento no se iba a quedar, que iba a volver a vivir en Brasil después, ¿sí? ¿Y eso cuántos años tenías cuando te pasó eso? 2014, claro, hace 6 años. Bueno, todos esos detalles son también los que pujan a este Claro. lugar donde estaban prontos a... Entonces, en un principio estaba todo muy bien en orden, pero a mí no me motivaba mucho la idea de ciudades pequeñas, ¿ah? Y ciudades perdidas en medio de la selva como brasileña. Entonces, como que yo dudé un poco, hasta que 2 días después nos vuelven a escribir y nos dicen, se liberó un puesto en la ciudad de Fortaleza, que es la quinta más grande de Brasil, y ahí dije, ya, vamos. Listo, nos vamos. Ahí es el lugar. En Google y vi Fortaleza, que era la playa. Y ahí yo quedé, wow, gracias Señor, a mí me encanta la playa, siempre soñé de vivir en una ciudad cerca de la playa. Era un sueño para mí. Perfecto. Era un lugar listo para los dos. Y Claro. empecé la entrevista con la universidad allí de Fortaleza y me cayeron súper bien, son súper relajados, como que yo estaba conversando con mi jefe, pero así como normal, como amigos. Era muy relajado, me encantó. Y llegamos a Fortaleza. Claro. Antes de eso, simplemente para tener en consideración, el proceso iba a demorar un poco por el tema de las visas y todo. Entonces yo le dije a Priscila, estamos aquí sin hacer nada, esperando mientras esto ocurre. Tenemos como un mes de espera más o menos. ¿Me dejáis ir a viajar un poco? Y ella me dijo, Aprovechando. Es que como Nacho no puede trabajar legalmente aquí, yo preferiría que él haga algo, que no haga nada durante un mes. Entonces, Claro, yo porque le si no dije, iba a estar ándate a trabajar donde quieras. encerrado aquí. Así que me fui a Rusia por 3 semanas. Perfecto. Me fui a Rusia, trabajé como profesor de idiomas en un pequeño centro de karate donde se hacían cursos de idiomas en la misma sede. ¿Te motivó algo ir a Rusia o fue solo para sacar un país del mapa? A mí Rusia siempre me ha encantado. De hecho, también intenté aprender el idioma, no lo hablo, solo lo puedo leer, pero siempre me ha motivado mucho la cultura rusa porque además es una cultura muy parecida a la francesa, el ballet, la literatura, los grandes literatos como Dostoyevsky, Tolstoy. Cuando estuve en Rusia fui al ballet, fui a ver el Lago de los Cisnes en el Tchaikovsky, que es el teatro más importante del ballet en el mundo, te das cuenta, las grandes catedrales rusas, es decir, Rusia tiene una riqueza cultural gigantesca. Si hubiera sido por mí, una de mis prioridades también habría sido irnos a vivir a Rusia, solo que Priscila, como buena europea, tiene una visión un poco más negativa de los rusos, porque los rusos que viven en Europa de repente no son el mejor ejemplo, pero es verdad que tienen tasas de consumo de alcohol un poco más elevadas, ¿verdad? Gente un poco menos iletrada. Oye, pero Ignacio, este plan de cooperación que estaban viendo junto a Priscila en Brasil, ¿qué tiempo tenían? O sea, a ustedes les decían esto es un curso, no, o sea, ustedes van a ir a impartir clases durante un semestre, un año, ¿cuál es la un año escolar. Un año escolar. Perfecto. Era de marzo hasta noviembre de 2020. Ah, Y ya. vamos por largo tiempo. Ah, perfecto. Sí, porque finalmente, o sea, ya la idea de cambiarse de un país a otro, claro, si hubiese sido quizás por un mes o un semestre, quizás a lo mejor hubiese sido No. distinta la... Claro. Ujú. Posterior de tu viaje a Rusia, tú vuelves nuevamente a Francia y ahí ya Sí. estás con la respuesta de todo ya en relación a lo de Ahí Brasil. estamos listos. Listos. Ya. De hecho, yo no vuelvo a Lyon, que es donde estamos ahora, yo vuelvo a París, porque yo tenía que sacar mi visa para ir a Brasil. Ya. Y Brasil nos ofrecía una otra ventaja más, y es que para todos los lugares donde postulábamos, yo tenía que postular con una visa dependiente a la de Priscila, porque era la que encontraba el trabajo, lo que significaba de que yo tenía que llegar allá y esperar un par de meses antes de trabajar. La ventaja que nos ofrecía Brasil es que Chile pertenece al Mercosur, Brasil. y Chile también. Sí. Por lo tanto, yo podía sacar una visa independiente a la de Priscila que me permitía quedarme 2 años en Brasil y trabajar apenas llegara. Así que sacamos esa visa rapidito. Ah, genial. Estuvimos 1 semana y media en París y ya después volvimos hasta Lyon, que es donde estamos ahora en la casa de los papás de Priscila. Ya. Y de acá de Lyon salimos. Salen hacia, bueno, llegan a Sao Paulo, supongo. Sao Paulo porque tenía un entrenamiento, como un encuentro de todos los profesores de francés que enseñaban en Brasil. Estábamos reunidos en Sao Paulo como 2-3 días
y después cada uno se fue a la ciudad donde iba a enseñar. Sí. Lo que fue más, perdón, Perdón, ¿este viaje que hacen, notaron algún cambio? ¿O todas las aerolíneas seguían normal? ¿Había algún resguardo? ¿No? yo desde que Era normal. Yo desde que me fui a Rusia ya había notado que algunas personas ya habían empezado a ponerse máscara, Ya. pero nada más allá de eso, Yo era muy escéptica, escéptica y también ¿cómo que? burlona. Burlona al principio. Yo decía que las personas eran paranoicas las que se ponían la máscara. Y ahora me doy cuenta que ellas tenían razón. Porque yo era una escéptica muy rebelde y todo. Pero es que para nosotros acá Yo creo que fue es todo. lo mismo, porque en general, por ejemplo, nosotros aquí, al salir a la calle, normalmente también, es raro ver a gente con mascarilla o con guantes de estos de quirúrgico. Entonces, como Verlo verlo ya- en un principio era... O fue más, se complejo. estilaba mucho como en Medio Oriente o más Asia, que ellos cuando se enferman tienen esos ciertos cuidados. Sí. Pero- Sí. y son cosas que uno los ve y dice, ya, pero ¿cómo? Sí, Y mira, yo creo que- trabajaba en algún momento en París como guía turístico y salía todos los días en la mañana. Y el asiático, mucho antes de que esto ocurriera, tiene la cultura de ponerse máscara. Y yo siempre lo encontré tan cuático. Sí, demasiado. Y ahora entiendo súper bien. Es que uno piensa que automáticamente quien ande con mascarilla es porque tiene una enfermedad grave. Claro. Claro, claro. No, para evitar el contagio con otras personas el uso de la Sin mascarilla, duda. no por precaución. Entonces, ahí para uno también acá es rara la imagen de... Entonces llegan, los primeros días de marzo llegan a Fortaleza. A Sao Paulo y el 7 de marzo a Fortaleza. A Fortaleza. A Fortaleza. ¿Qué hacen? ¿Dónde llegan? ¿Cómo empiezan? Porque ustedes ya tenían la visión de que aquí nos quedamos y ya vamos a trabajar, tú. La bendición de Dios fue que en París yo conocí a una chica brasileña que yo empecé a conversar con ella y ella era de Fortaleza y tenía su familia ahí. Y entonces empezamos a conversar, yo le digo que voy a vivir ahí un año y que estamos buscando apartamento y todo. Y ella me dice, pero tú puedes quedarte en la casa de mis padres hasta que encuentran apartamento. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Te das Genial. cuenta? Nosotros, nuestra iglesia en París, y de repente llega una chica brasileña. Brasil es un país con 200 millones de personas, pero no. Ella venía de Fortaleza. Fortaleza. Ahí uno ve realmente la bendición de Dios que cuida de nosotros a pesar de todo esto que pasó. Y entonces nos quedamos como una semana y media con ellos muy acogedores, geniales, y encontramos un departamento. Al mismo tiempo, yo conocí una chica, y es una historia increíble, conocí una chica que se llama Naomi, que es francesa como yo, y nos conocimos en Sao Paulo porque ella también era profesora de francés. Y nos conocimos, empezamos a conversar y nos damos cuenta primero que vamos a Fortaleza juntas, no lo sabíamos, y que vamos a enseñar juntas ahí en Fortaleza. Y yo, genial, tengo una colega francesa, vamos a poder ser amigas y todo. Y conversando, Nacho nota que ella tiene un collar, el mismo que nosotros, el collar de los protestantes, hugonotes. Pero yo le había dicho, yo veo que tiene un collar el día de la formación y digo, oye, como que ya cambia un poco el chip, está en Brasil, si vaya a salir de aquí de la universidad, sácatelo, escóndelo porque te lo van a tirar. Sí. Y cuando lo empiezo a sacar, me doy cuenta que era esta misma cuestión que nosotros portamos. Y dije, esto no puede. Demasiado. Le digo, ¿tú eres protestante? Y me dice, sí soy. Y las dos como chocadas, porque en Francia hay muy pocos protestantes. 3%, casi nada. Eso te iba a preguntar, en relación, por ejemplo, al tema de la religión en Francia. ¿Se les conoce como católico, apostólico, romano y el otro lado el protestante? ¿O cómo lo diferencian? ¿Son las mismas ramas que nosotros en Chile, por ejemplo? La diferencia de Chile es que en Francia hay los protestantes, que son como los protestantes reformados, más tradicionales, luteranos, y hay los evangélicos, y los dos están como bien separados. Claro. Sociológicamente son muy, muy distintos, porque la religión mayoritaria y tradicional en Francia, a diferencia de otros lugares donde se dividió un poco más, como en Holanda y en Alemania, en Francia siempre fue muy católica. Y los protestantes siempre fueron muy poquitos y además los masacraron, así como en ningún otro país del mundo. De acá hubo matanzas protestantes gigantescas. Entonces siempre fueron un número muy, muy reducido. Y hoy día los protestantes en Francia tienen dos características.
es una religión bien tradicional en el sentido de que tú no escoges serlo, como que lo eres porque tus papás eran y porque tus abuelos también lo eran y porque hace 6 generaciones que tu familia es protestante, y en el fondo es un poco identidad. ¿Por qué no si mi familia lo es? Claro. Lo que implica que no hay mucho compromiso. Y un otro asunto que es bien grave es que los protestantes en Francia son súper liberales. Cuando uno, en América Latina, uno cree que liberales solamente están a favor del aborto, del matrimonio homosexual. En Francia hay un liberalismo que es el viejo liberalismo europeo, que es de verdad, es decir, hay personas en la iglesia protestante que no creen en la resurrección de Cristo o en la historicidad de sus milagros. Hay pastores que no creen en la resurrección. Incluso hubo una vez, ya no existe más, hay un pastor que no creía en Dios y que él quería seguir siendo pastor simplemente para ser como líder de su comunidad. Bueno, todo eso no ocurre en los evangélicos. Los evangélicos, y por eso hay una diferencia tan fuerte en Francia de cuando uno dice protestante y de cuando uno dice evangélico. Okay. Cecilia, por ejemplo, creció más bien en un hogar evangélico. Digo que soy protestante, pero yo me acercaría más a los evangélicos, de su descripción. Ustedes me pueden confirmar, en América Latina, en nuestro contexto, protestante y evangélico no somos tan diferentes. Un presbiteriano no piensa tan distinto a un bautista y a un pentecostal y a un neopentecostal. Más que nada. De hecho pasa todo lo contrario. Cuesta como encontrar las características precisas que te diferencian uno de otro. Entonces como que se da lo contrario, todo lo opuesto. Y en relación a la libertad de culto que existe allá, en el tema de tanto los protestantes como los evangélicos. O tantas religiones. O tantas religiones que hay, en sí viendo la cantidad de comunidades, por así decirlo, cristianas, que sea el 3%. ¿Cómo lo hacen en sí, sobre todo eso? Me imagino. La libertad de culto está garantizada, pero en Francia la religión es del dominio privado. Es decir, que tu religión no va a salir de tu casa. Cuando tú vas a la calle, tu religión ya no... Hay una cuestión bien importante en Francia que en Chile como que está apareciendo, pero todavía de manera como muy en pañales, que es la cuestión de la laicidad. Acá en Francia se invoca mucho que Francia es un país laico. Y esa concepción de laico en Francia es un poquito distinta a la chilena porque no es una indiferencia, digamos, no es una... Ustedes pueden hacer lo que quieran, sino que el Estado garantiza de que la religión no pase de sus límites. Entonces, por ejemplo, en Francia, a diferencia de otros países de Europa, hay muchas restricciones en términos de las expresiones públicas de la religión, porque se considera, justo como decía Priscilia, de que la religión es un asunto del espacio del dominio privado, del hogar. Entonces, un par de ejemplos. A pesar de que no está prohibido, eventualmente un policía podría hacerte problemas si tú inicias una predicación pública en la calle, porque estás disturbando el orden público. Las asociaciones religiosas que hacen acción social, pueden hacer la acción social, pero sin la evangelización de por medio. De hecho, acá en Francia, toda evangelización y toda expresión de que sea como de compartir la fe es considerada como proselitismo y mal vista. Wow. Y en el caso de nosotros, ambos trabajábamos en el sistema educacional, y el sistema educacional es extremadamente coercitivo con la religión. Por lo pronto, Francia es el único país en Europa donde las niñas musulmanas no pueden ir con sus velos a la escuela. En Alemania no pueden hacer, en Inglaterra no pueden hacer, pero aquí la ley del 2005 decidió que todos los símbolos religiosos ostentatorios estaban prohibidos en la escuela. Es decir, el velo para las niñas musulmanas, las cruces para todos los niños cristianos no las pueden usar. Las cruces grandes. Grandes, pequeñitas, pero digamos, también depende de cada establecimiento. Hay establecimientos que pueden ser más estrictos o menos estrictos, pero idealmente ningún símbolo debería ser utilizado. Es decir, que los niños judíos tampoco pueden utilizar su kipá, porque se entiende que la escuela es un lugar de creación de la conciencia nacional y ciudadana, y no un lugar donde se tienen que expresar las creencias particulares que no forman parte de la concepción de ciudadanía nacional. Yo de niña, creciendo en este ámbito, fue doloroso, aunque no me di cuenta cuando lo estaba viviendo, porque era niña, crecía,
y no me di cuenta que no era normal eso, porque yo era niña, que cuando iba a la escuela era un mundo, el mundo de mi profesora que me enseñaba cosas del mundo y todo eso, y cuando iba a mi casa era otro mundo, el mundo cristiano, que Dios había creado la tierra, que Dios nos ama. Y cuando volví a la escuela, como que estos dos mundos no tenían relación. Yo estaba entre dos mundos y creciendo como que no me daba sentido. Y por eso yo creo que el cristianismo no me dio sentido hasta muy tarde, hasta mis 19 años cuando me convertí, porque era tan diferente el cristianismo de mi familia y el mundo de mis amigos en la escuela, no tenía nada que ver. ¿Tú crees, Ignacio, que esto influye mucho viniendo de una cultura donde podemos mezclar las dos cosas, que influye al final en tu decisión como adulto de ser seguidor de Cristo o no? Absolutamente, yo creo que aquí estamos hablando de las restricciones. Para mí hay algo que es mucho más complejo, que es como el rol de la creencia religiosa en los programas educacionales franceses. Ustedes saben que la filosofía francesa, en el colegio nosotros en Chile nos enseñan de que la Revolución Francesa estuvo precedida de una cuestión que se llamaba la Ilustración, el siglo de las luces, que era como todas estas ideas de progreso, de humanismo, de liberarse de las cargas de la tradición, de las costumbres. Todas esas ideas han penetrado profundamente el sistema educacional francés, las ideas que se enseñan en el sistema educacional francés, de modo tal que hoy día las creencias religiosas o las convicciones religiosas en los programas oficiales son miradas como ridículas, como ilógicas, como irracionales. Entonces, sin darse cuenta, como decía la Pris, en el colegio poquito a poquito, indirectamente te van diciendo lo que piensas es tonto, lo que piensas no se adapta a lo que la República quiere de ti, eres un inadaptado, eres demasiado diferente. Y eso va pasando poquito a poquito. De hecho, no es el caso de Priscila, pero yo tengo otros amigos franceses que me han dicho de que cuando los profes se enteraban de que eran evangélicos o protestantes, se burlaban de ellos o le agarraban una fijación con ellos. No sé, de hecho, nuestro pastor en Francia me decía que, con la formulación que le había dicho, cuando él contaba de que era hijo de pastor, él tenía derecho a clases particulares de ética. ¿Por qué? Porque los profesores lo apartaban y le cuestionaban un montón de cosas porque era hijo de pastor. Oye, pero que finalmente igual termina siendo, o sea, en sí en el diario Estar se ve de partida una separación muy grande entre lo que es iglesia y Estado. Por una parte, me refiero en el sentido de la parte cristiana. Pero por otro lado, Priscila, te lo pregunto a ti porque tú como docente, o hemos dedicado en sí a la docencia, ¿tú también tienes que tener al momento de impartir tus clases esta separación? Porque me imagino que tú también al momento de impartir tus clases, tú también, de una u otra forma, también muestras, tu testimonio habla por ti. Ciertos valores, ciertas costumbres, etc. Entonces, Depende de dónde estoy trabajando. Cuando trabajaba en el colegio, era un colegio como legal del Estado. Era subvencionado, católico subvencionado. Privado, pero igual dependíamos del Estado. Entonces, en este colegio no tenía mucha libertad, aunque como era católico, yo podía hablar de Dios con los niños porque era como éveil a la foi, como desarrollo de la fe. Claro. Despertar de la fe se llamaba el ramo. Despertar de la fe, el ramo, que tenía que impartir a los niños de 3, 4 años. Pero igual no me atreví mucho porque además no sabía mucho cómo hacerlo con niños de 3 años. Es muy distinto. Y desde que no trabajo en colegio, desde que soy como doy clases particulares, ahí tengo mucho más libertad de abordar un tema cristiano si quiero hacerlo. Aunque como estoy trabajando por una empresa, también tengo que ser como cuidadosa, pero igual puedo dar mi opinión. Puedo dar mi opinión diciendo que es mi opinión personal, como para respetar la creencia del otro en la clase, y eso me da más libertad. Esto lo podemos ver netamente como acá, tratando de aterrizarlo más a lo chileno. En los colegios municipales no se puede hacer este tipo de mezcla, pero sí existen colegios privados donde sí se puede hablar de la fe, depende de la línea
con la sola diferencia que en Francia 95% de todo el sistema educacional es estatal. Es decir, que te queda un pedacito muy reducido de lugares para hacer esto. Con eso queda O súper sea, si claro. estamos hablando que tiene un 5% de instituciones que son privadas, por así llamarlo. O sea, estamos Sí, Porque un panorama los difícil. colegios municipales son muy buenos en Francia, por eso. Y hay una cuestión que decía Priscila que no es menor considerar que nosotros trabajamos en una escuela, porque trabajábamos en la misma, ella trabajaba en la sección de niños y yo en la sección de adolescentes. Como yo estaba casi cerca del liceo y ella estaba más bien casi cerca del jardín. Ok. Pero en la misma escuela. Lo que es interesante es que nosotros trabajamos en una escuela católica, pero lo que se llama bajo contrato con el Estado. Quiere decir que para que esa escuela católica recibiera subvención del Estado, tenía que enseñar exactamente lo mismo que un colegio público. Entonces, nuevamente, hay un espacio más para hablar de Dios, pero los contenidos que yo les decía, en que denigran, que denotan la convicción cristiana, siguen penetrando, ¿te das cuenta? Entonces, igual ahí es más entendible por qué se genera quizás este estudio cristiano como más tergiversado, porque viene con toda esta temática, aborto, lo que tú mencionabas, diferentes temas así, que lo mezclan con algo cristiano, que al final tú te quedas con lo que más te enseña, o que la localidad o el grupo Claro. te tira. Absolutamente. Entonces, se entiende mucho mejor esta como dualidad en el credo que pueda mezclar cosas que para nosotros se contraponen fuertemente. Yo toda mi niñez en el colegio creciendo, me dijeron de manera inconsciente, no me lo dijeron a mí, pero sería así, pero así como inconscientemente, que mis creencias no eran válidas, que creer en Dios era absurdo. Y entonces yo nunca me atreví a hablar de la fe de mi familia, porque a este momento era más la fe de mi familia que la mía. Nunca me atreví a decirlo a mis amigos hasta mi primer año en la universidad, donde por fin pude hablar con algunas amigas y decir, ¿sabes? Yo soy cristiana. Y yo me atreví a hacer eso cuando me convertí a mis 19 años, pero antes era un secreto, el secreto más guardado. Porque yo tenía miedo de si yo le digo a mi amigo que me va a rechazar o que me va a decir tú eres tonta de creer eso, no quiero ser tu amigo, y era muy difícil. Pero, Priscila, consulta, en ti, ¿qué lleva en ti a los 19 años a aceptar o dar como este paso de fe, por así decirlo, dar a conocer? Fue un proceso de casi un año y medio, yo diría. Empezó cuando fui a un campamento cristiano en los Alpes, en Francia, donde conocí a cristianos de mi edad y era como una revelación. ¡Wow! Hay otras personas jóvenes cristianas como yo, existen. Yo no me sentí más sola en este momento y sentí que mi creencia podía ser válida en este momento. Como que yo podía ser aceptada por otras personas por seguir a Cristo. Era posible en un mundo así. Y también viajé a Estados Unidos, donde conocí a muchos cristianos, y esto también me ayudó mucho a aceptarme a mí misma, aceptar a que mi familia es evangélica, porque era una vergüenza antes. Y desde este momento empecé a acercarme a Dios, leer la Biblia, asistir a la iglesia, y esto fue como gradual, hasta que ya no tuve vergüenza de decirlo y atreverme a decirlo. Incluso en un momento me di cuenta de todo el tiempo que había perdido. Como que yo me preocupaba de lo que mis amigos pensaban de mí, pero no me preocupaba de lo que Dios decía de mí. Y en este momento, cuando me convertí, fue mucho más importante lo que Dios piensa de mí de lo que los demás piensan de mí. Pero recapitulando, vámonos de nuevo a Brasil. Están en Brasil, en Fortaleza. Ya el 7 de marzo llegan a Fortaleza. Sí, y empieza. Y están un mes. ¿Qué pasa durante este mes? ¿Qué los toca? ¿Qué los hace
al final decidir que ya tienen que volver a Las Francia? 2 primeras semanas hacíamos la vida normal, proyectándose en el año en Brasil, buscando apartamento, haciendo los trámites que eran muy numerosos. Las 2 primeras semanas no sabíamos nada. Yo tendría solo a agregar una cosa más a lo que dice Pris, que para mí fue bien chocante porque yo ya me había acostumbrado a la vida en Francia, a salir a la 1 de la mañana y volver a casa, a tener las cadenas y mi argolla de matrimonio. Y cuando yo llego a Brasil, yo ya había hecho un poquito de investigación y le decía a Priscila, vamos a la quinta ciudad más peligrosa de Brasil. O sea, la quinta la grande y a la vez la quinta más peligrosa. Más peligrosa. Yo le decía, yo quiero que lo entiendas, porque en París lo máximo que te va a pasar es que si estás despistada te van a sacar el celular del bolsillo en el metro y no te diste cuenta. En Brasil te van a poner un arma en la cabeza y si tú no entregas, te la van a llenar de hoyo. Así que tenemos que cambiar todos nuestros hábitos y eso fue súper duro, porque pasamos de una ciudad súper segura a un lugar donde teníamos un grupo amplio de amigos, donde salíamos hasta tarde, donde tomábamos el metro. Yo nunca viví en una ciudad sin metro, nunca. Y soy un fanático del metro. Si yo vivo en una ciudad donde no hay metro, me empiezo a desesperar porque no sé cómo movilizarme de un lugar a otro. Y Fortaleza no tenía metro. Y era tan peligroso que en un momento nos dijeron como, traten de solo andar en Uber. Y para mí eso es brutal, porque en el fondo, para mí el Uber se ocupa a veces cuando estás en urgencia. Para mí, yo soy un defensor, un fanático del transporte público, entonces se nos redujo inmediatamente la libertad y tuvimos que tomar algunas medidas que en un principio no fueron fáciles. Por ejemplo, yo dejé de usar billetera. Yo salía con mi teléfono en un bolsillo interno, salía con 20, 30 euros y reales y con un teléfono falso por si nos apuntaban con una pistola. Mira, le costó un montón entenderlo porque Priscila nunca había vivido en una ciudad así. De repente yo le decía, Priscila, ¿con qué estás saliendo? Deja eso aquí, vámonos por aquí, no nos metamos en esta calle, entremos ya, tomemos Uber. Qué heavy. Es que es un cambio brutal, o sea, ahí también nuevamente volvemos al tema de los cambios culturales que, Sí, que es vivir, o sea, uno cuando ve Brasil, por ejemplo, en sí lo que siempre ve es como los bellos paisajes de, como decir, de Río, de Recife, entonces en general uno esa imagen tiene, pero también uno muchas veces sabe o tiene conocimiento de estos lugares que son como peligrosos, pero ya vivirlo, experimentar esa sensación de inseguridad, creo que tiene que ser... ¿Tú puedes decir lo que te dijeron en tu formación? El responsable de su seguridad es usted, o sea que yo soy la responsable de mi seguridad. Yo no me puedo meter en riesgo, yo no puedo salir a la calle así, porque esto es una tentación para el otro, de robar. O sea. El primer garante de tu seguridad no es la policía, no es el Estado, eres tú mismo, decían. Wow. No, o sea, yo creo que yo pasaría encerrado, o sea, sería casa, trabajo, casa. Y a Priscila le dijeron, cuando comenzó esta formación le decían, no olviden de que Brasil tiene 60.000 homicidios por año. Listo, sí. Ese dato es... Pero era necesario porque los franceses somos muy rebeldes y descuidados. Era bueno, como decirnos eso. Sí, asustarnos, era bueno para tomar precaución. Ok. Ya, entonces pasa el tiempo, pasa marzo y llega la próxima semana. Empecé a enseñar una semana en la universidad. Genial, me encantó las clases, los estudiantes, todo eso. Y después de esta semana volví a clases el lunes y era todo extraño, como que los estudiantes me decían, pero profe, ¿por qué estás aquí? Parece que todos los profesores cancelaron sus clases y yo no sabía nada, yo vine a clases así, dar mis clases. Y el lunes por la noche me anuncian que la universidad está cerrando por el coronavirus. Yeah. Por un periodo que no sabíamos cuándo. Nos dijeron de 2 semanas, ¿sabes? 2 semanas. Claro. Entonces al principio, bueno, vamos a esperar 2 semanas, no es grave. Pues. Precisar que los 3 lugares ya más afectados, y hasta el día de hoy más afectados en Brasil son Sao Paulo, seguro, Río, los 2 estados más ricos, y el tercero no es el más rico, pero es el que tiene más vuelos internacionales y el que está más cerca de Europa, Fortaleza. Fortaleza es la única ciudad de esa zona que tiene vuelos directos a Europa porque está muy arriba en el continente.
Y entonces pensamos, chuta, pensamos arrancar del coronavirus yendo a Brasil, porque había un rumor que circulaba de que si el virus, si habían más de 25 grados, el virus no podía sobrevivir. Okay. Y nosotros creíamos eso, que no, que el virus nunca va a llegar a Fortaleza porque son 30 grados todo el año, y no. Y en Francia, así un dato extra, la temperatura en promedio donde vivían ustedes, ¿estaban acostumbrados más al frío? ¿O también un clima similar? Pasa que acá en Europa los climas son muy extremos, entonces cuando hace calor, hace calor. ¿Ah? Hace calor incluso un poco más que en Santiago. Y cuando hace frío, caramba que hace frío. Y acuérdense que yo hace menos de 3 semanas había estado en Rusia con menos 15, digamos. Y el primer caso detectado en el estado de Ceará, que es donde estábamos viviendo, era un profesor de la universidad donde trabajaba Priscila que había estado en Italia. ¿Y eso lo supieron ahí en Brasil o cuando ya habían retornado? No, el lunes que comenta Priscila, el lunes ya va al trabajo, yo la acompañaba porque todavía estaba buscando trabajo y no teníamos departamento todavía y estábamos buscando cosas que hacer. Yo la acompañaba todos los días al trabajo y me quedaba en la universidad en los computadores. Y ahí nos dicen, no, hay 3 casos ya confirmados en este estado, en el estado de Ceará, y el primero es un profesor de esta universidad. Pero yo en este momento no me asusté, pensé que todo podía volver a la vida normal. Y pasó una semana más. Sí, precisar que fue una semana muy, muy dura, porque afortunadamente, gracias a Dios, encontramos un apartamento en una zona bastante segura, en una zona donde sabíamos que si salíamos no nos iban a asaltar, ¿cuánto? 300 metros de la playa, una zona muy, muy bonita. Salvo que cuando llegamos, el departamento no tenía internet. Y justo empieza el tema del confinamiento, y aquí fue una cuestión que nos ayudó mucho, pero también fue muy dura. Estuvimos casi 10 días de confinamiento sin internet. Es decir, mirando la muralla y leyéndose los libros que teníamos. Eso fue un tiempo duro. Fue duro porque para mí el más duro es no tener contacto con la familia, con los amigos. Fue el más duro. Claro, si pasáis 10 días sin internet a 4 o 5 personas, no hay problema. Pero a 2 solos, sin amigos y sin nadie más en un país extraño, es duro. No, sí, me imagino Igual tú comentaste que fue bueno para desintoxicar de las redes sociales. Sí, fue un periodo de desintoxicación también. Sí. Sí, yo creo que son como las dos fases. Creo que todos hemos pasado en valorar otras cosas que ha hecho también uno el encierro y el tema de las redes sociales también uno no se Pasamos mucho tiempo conversando, por ejemplo, más que lo usual. Es que eso, por eso, o sea, para todos yo creo que ha sido también difícil el tema de... En general todos vivimos ya hoy en día en una sociedad en sí que es muy dinámica, mucho movimiento, salir todo el día, y casi siempre la rutina es encontrarse en las tardes después del trabajo de cada uno, y compartir desde que uno termina de trabajar hasta la mañana siguiente. Pero ya estar todo el día y compartir aún más también tiene que ser también complejo, y sobre todo uno en general en sus momentos libres tiende a utilizar las redes sociales. Entonces ya no tenerlas también como... se genera ahí la dependencia un poco de ellas. ¿Se termina la cuarentena de 2 semanas y ustedes toman decisiones o ese tiempo les ayuda? Me llamó la embajada de Francia diciendo el programa de electorado se suspendió y estamos buscando vuelos para repatriarte a Francia. Pero en ese caso del vuelo de repatriar a Francia, ¿en todo momento considerados los dos? ¿O solamente No, solamente yo. A mí me decían, usted va a tener un precio preferencial, la obligación la tenemos con su señora, no con usted. Pero no es que nos digan inmediatamente van a ser repatriados, nos dicen, el programa se acabó, ustedes tienen que volver, y ahí todos los colegas de Priscila arman la revolución, porque los franceses son secos para la revolución. Hacemos una reunión Zoom, como el comité de crisis, para conversar qué podíamos negociar, si podíamos quedarnos en Brasil, cómo lo podíamos hacer. Y hay algunos que... y la mitad se fue y la mitad quedó. Lo lograron porque la cuestión era que la embajada cortaba el programa, cortaba el financiamiento. Así que la embajada
se desligaba, era responsabilidad de cada uno decidir si nos íbamos y con eso le pagaban la repatriación, o si se querían quedar, nos quedábamos bajo nuestro propio riesgo y teníamos que negociar de manera independiente el contrato de cada uno con la universidad. Y nos decían, pero les recomendamos fuertemente volver porque, dadas las proyecciones que se están dando, el sistema de salud brasileño va a colapsar, dado que en tiempos regulares no tiene la capacidad de absorber toda la demanda, en tiempos de pandemia va a colapsar profundamente. Completamente. Entonces, esto ocurre desde el momento, o sea, ustedes se dice que la universidad se encuentra cerrada. ¿Ustedes esperan el plazo de las 2 semanas? Claro, y a la segunda semana. A la segunda semana. Y después, ahí es cuando ya se ponen en contacto con ustedes. Y desde que se ponen en contacto con ustedes la embajada, ¿el plazo de cuánto es? ¿Un par de días solamente? La primera llamada fue como el jueves. ¿Ya? Y el lunes ya me pedían qué vas a hacer. Y yo dije que necesitaba unos 3 días para reflexionar, para pensar. No podía dar ahora una respuesta. Entonces fue un plazo de 1 semana entre la primera llamada y el momento en que supimos que ya íbamos a volver. 1 semana. 1 semana. Perfecto, o sea, de un país a otro en corto plazo. Yo al principio, Nacho le puede comentar que yo estaba muy triste porque amaba a mis estudiantes y el país y todo eso, pero fue como unos 3 días de profunda tristeza, de duelo, y después de estos 3 días, de manera extraña, porque a veces me toma más tiempo, extrañamente como que oré y tuve paz acerca de volver a Francia y Dios cambió mi tristeza en gozo y en condiciones que no son buenas, o sea, mis condiciones ahora no son ideales para nada. Estamos casados, estamos en la casa de mis padres, no es una... Desempleados ambos, pero igual no sé por qué y de dónde viene esta, o sea, sí sé de dónde viene. Tengo un gozo que Dios me dio y cambió mi tristeza en gozo en este momento tan difícil. Y ahora tengo paz acerca de lo que va a pasar y quiero decir que para mí todo lo que pasó estos últimos meses, Dios derrumbó, se puede decir así, derrumbó cada plan que teníamos. Teníamos el plan de ir a China, lo derrumbó. Teníamos el plan de ir a Brasil, lo derrumbó. Todo lo que era en nuestro corazón, trabajar en la universidad para mí era mi sueño. Además me habían dado la responsabilidad de un coro y a mí me encanta cantar. Entonces ya pensaba en hacer gospel y todo. O sea, yo estaba feliz. Eran los deseos de mi corazón que Dios estaba cumpliendo ahí en Brasil. Todos los deseos Dios los derrumbó. Y esto me sirve para tener una buena dosis de humildad, porque el hombre hace muchos planes y tiene muchos proyectos, pero al final no nos damos cuenta de la fragilidad de nuestra vida en esta tierra y que todo puede pasar así y que mañana ya no puedo estar. ¿Y qué es lo que cuenta al final? Es la fe que si Dios te da todo, tú puedes tener fe. Bueno, yo tengo fe en Dios porque Dios me ha dado eso, me ha dado mi familia, mi trabajo, me ha dado dinero, me ha dado provisión. Sí, pero cuando no tienes nada, ahora no tenemos nada, no tenemos empleo, no tenemos alojamiento, estamos por la gracia de Dios en la casa de mis padres, estamos bien salvos, pero nuestra vida a dos todavía no ha empezado por causa de todo eso. Pero si todavía tenemos la fe, entonces yo creo que es la verdadera fe, porque cuando Dios te saca todo, Él quiere ver y quiere ver lo que hay en tu corazón. Si tú estás dispuesto realmente sin nada a seguirlo. Y creo que es lo que estamos atravesando, que no es fácil, pero Él está viendo el estado de nuestro corazón y nuestra disposición. Salvo que yo pongo una nota un poco más de duda sobre una cuestión, de que efectivamente son planes que se derrumbaron, pero no eran planes exclusivamente nuestros, éramos planes que habíamos puesto delante de Él y Él poco a poco nos había dado confirmación. Entonces, resulta un poco más duro, un poco más existencial, un poco más amargo cuando tú crees que son planes en los que Dios te respalda, que son derrumbados por Él mismo, digamos.
Y a esto a mí me gustaría contestar que tal vez es una hipótesis, Dios solamente quería ver nuestra disposición de corazón. Sí, pues es muy cierto. Que, A mí se me vino mucho a la mente la pregunta que hizo Ignacio en un principio. ¿Qué quiere o qué busca el Señor? ¿Qué plan tiene finalmente para nosotros? Porque, ¿por qué? Por eso nuevamente se me venía, mientras te escuchaba, Priscila, la pregunta que hizo Ignacio en un principio. ¿Cuál es el plan finalmente? O sea, ¿qué busca? Sí, es inspirador escucharte porque creo que a muchos nos ha pasado que al final del viaje eso es lo que nos queda. Es cuánto estamos dispuestos a seguir sirviendo a pesar de las adversidades, porque cuando todo es color de rosa, es fácil, sobre todo con planes tan prometedores que ustedes tenían. Entonces, en esta circunstancia, que yo creo que jamás pensaron estar, no. Es difícil, y los está tratando, pero tenemos la confianza de que Él los sostiene, entonces... Escucharte hoy día en sí, con esa tranquilidad, Sí. comentarlo, de verdad que, o sea, para uno transmite una sensación de verdad que tú transmites una sensación de tranquilidad, De paz. aún viendo todo lo difícil que ha sido para Sí. ustedes, Que han atravesado. que han atravesado, porque finalmente son, como usted bien dice, planes y sueños que de un momento a otro se derrumban. Entonces, no sé, ha sido, no sé, inspirador Sí, escucharlo. escucharles. Yo al menos siempre digo que tenemos cosas que contarle a nuestros nietos. Se suman. Yo creo que es una humildad necesaria y qué bueno que está pasando al principio del matrimonio. Sí, es fantástico. Porque uno puede ser muy orgulloso, Dios me ha dado eso, me ha permitido ir a Brasil a trabajar, a hacer eso, pero no, al final, si Dios no está dando humildad, y a mí me gusta eso. Muy bien. Chicos, una consulta. En relación a lo que ustedes nos comentan, que hoy en día se encuentran allá, en la actualidad, ¿qué esperan? O sea, ¿cómo se encuentran hoy en día? ¿Y qué es lo que les depara? ¿Qué planes hay? ¿Qué prosigue? Para mí, yo estoy trabajando online, estoy dando clases particulares de francés hasta encontrar un empleo más estable cuando termina todo esto del coronavirus, porque ahora no se puede. ¿Ustedes están con cuarentena obligatoria, total? Sí. Total. No podemos alejarnos a más de 1 kilómetro de casa hasta el 11 de mayo. 11 de mayo. Sí. Y, o sea, todo el tema, lo que son las compras, ¿les dan un horario determinado para ir a hacer compras, cosas así? Podemos ir, pero tenemos que salir con una certificación de a qué hora salimos, a qué hora volvemos y que fuimos al lugar más cercano. Ah, ya, perfecto. Y puedes hacer deporte también. Ah, ok. O sea, pero el control igual es estricto. Sí. Para mí la situación es un poco más compleja porque como no teníamos previsto volver a Francia, yo había un poco cerrado mi vida aquí, es decir, había cerrado mi cuenta de banco, había renunciado a mi trabajo, y volver a Francia me significa varias complejidades porque, por ejemplo, en este momento estoy como turista. Voy a tener solo 3 meses para quedarme como turista y ya si me quedo más de 3 meses entro en irregularidad. Por eso estamos intentando sacar mi visa, que es una visa de marido o esposo, cónyuge de francés o francesa. El problema es que todos los servicios están cerrados. Eso por un lado. Lo segundo es que esa visa normalmente yo debería haberla sacado en Chile para venir a Francia. Francia es diferente a los Estados Unidos. En Estados Unidos tú puedes llegar y hacer una demanda espontánea de visado. En Francia tú tienes que hacerla antes en el consulado francés de tu país. Entonces, yo la puedo sacar aquí, pero voy a tener que pagar una multa bien alta. Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa es que para poder sacarla nos piden una serie de documentos que no tenemos, que es lo que se llama acá en Francia probar vida común. ¿Y cómo se prueba la vida común en Francia? Porque lamentablemente en Francia como en Estados Unidos hay muchos matrimonios que se dan simplemente para cuestiones migratorias, entonces las autoridades son bien estrictas en ese sentido. Tenemos que certificar que hemos vivido juntos. El problema es que nunca hemos vivido
juntos con una factura en común. ¿Te das cuenta? Nunca hemos pagado la luz o el agua en común. Sí, pero en Brasil. En Brasil. Lo único que tenemos es un contrato de arriendo de cuando vivimos juntos en Brasil. Pero no tenemos ninguna factura a nuestro nombre, no tenemos ningún celular, ninguna compra a nuestro nombre, entonces se está volviendo extremadamente difícil probar que estamos viviendo juntos desde que nos casamos. Y eso va a ser bien complejo para que yo pida mi visa. Y antes de que yo tenga mi visa no voy a poder trabajar, entonces, digamos, estoy estancado los próximos 6 meses. O sea, estamos hablando de estar como justo en un limbo, por así Y decirlo. en un limbo bien duro, porque además, yo espero que sí, pero no creo que las autoridades francesas se vuelvan un poco menos rígidas o estrictas a causa del coronavirus. Me van a pedir los mismos papeles, no van a ser indolentes respecto a de que si yo les digo, pero es que tuvimos que ser repatriados de emergencia, pues usted debería haber sido repatriado a Chile, sacar su visa allá y haber vuelto para acá. Eso me van a decir. Qué difícil. Pero habrá una solución, que siempre tuvimos estos problemas de visa en nuestra relación y Dios siempre proveyó una solución, así que yo creo que habrá una solución. O sea, yo también tengo la convicción de que va a haber una solución, pero también tengo la fuerte idea de que va a significar hartos meses en los que yo voy a estar sin hacer nada, mirando el techo, esperando. Vamos a tener que pagar una buena cantidad de lucas en multas, y además, bueno, gracias a Dios no nos ha faltado, pero hemos perdido harta plata moviéndonos de un país a otro. Si los pasajes de avión no son gratuitos. Que no es fácil, sobre todo, o sea, claro, la situación, y ahí también, o sea, para Visilia se ha dado quizás un poco más expedito por la nacionalidad, por todo el tema, pero para ti, Ignacio, yo creo que a ti también te ha tocado, ha sido el que más te ha tocado difícil. Sí, pero digamos, no me desespero ni me enojo. Hay días en que me digo, ya, está como, bueno, ya, pues ya es hora de que se empiece a mover la máquina. Pero sé que no depende de mí, pues. Allá cuando están, ¿tus papás asisten a alguna iglesia? ¿Ustedes asistían a alguna iglesia? En París asistíamos a una iglesia y aquí estamos lejos de París y entonces mis padres iban de vez en cuando en la iglesia evangélica del pueblo y ahora estamos asistiendo online. Eso, ¿cómo se ha transportado la iglesia en Francia a estas plataformas digitales? Creo que un poco como en Chile, ¿eh? La semana pasada hicimos el culto de Pascua, tuvimos cena, y antes de que empezara el culto de Pascua se nos recordó que preparáramos vasitos con vino y pan. Y se siguió el culto normalmente, de hecho lo pusimos en Televisión. en el televisor grande, nos sentamos todos y empezamos a asistir al culto. También los grupos, los pequeños grupos, lo que en Francia nosotros llamamos las mini iglesias. El día miércoles, que era nuestra mini iglesia, nosotros hemos seguido participando de manera normal a través de las plataformas como Zoom. Es decir, de hecho para nosotros ha sido mejor porque nosotros estando en Lyon, que es 400, casi 500 kilómetros al sur de París, no podríamos participar, pero dado que las iglesias se transportaron a redes sociales a causa del coronavirus, hemos podido participar en la iglesia a pesar de que estamos lejos. Qué rico. Sí, yo creo que a muchos les ha pasado eso, que ha sido como un nuevo mundo, pero de bendición, porque se ha podido acceder a todo eso. Ajá. Yo sinceramente le digo, o sea, escucharle la historia, yo algo ya he conversado con mi esposa anteriormente, estuvimos hablando, pude leer la carta también que enviaron, y yo ahí ya más o menos me he hecho una impresión, pero... De hecho, nos llegó mucho con escucharte ahora, Priscilia, sobre todo en tener súper claro lo que Dios ha hecho con ustedes, o el mensaje que a ti personalmente te ha querido dar. Hace mucho más sentido el Salmo 91. Entonces, de verdad que es inspirador y es de bendición. Fue cuático cuando leímos ese salmo porque pegó ¿Te como... contaste lo del salmo? Está en la carta, pues le envié la carta. Ya leyeron la carta. Porque mató como 3 pájaros de un tiro, porque hay una parte que dice, no te tocará ninguna epidemia o una cosa así. Hay otra parte que dice,
no sufrirás asalto ni te ocurrirá ningún mal durante la noche, que era nuestro caso. El Porque temor estaba peligroso. constante. Y además decía directamente como, el Señor es tu verdadera fortaleza, y nosotros estábamos en fortaleza. O sea, mensaje más claro no podía ser. No podía ser más claro. Sí, gracias, agradecerles por esta instancia, que sin conocernos físicamente hayan accedido, es de bendición para nosotros poder comenzar con ustedes, sobre todo por la experiencia, y que la mano de Dios en todo esto igual está, y está latente, está potente, se puede palpar de forma tangible. Así que agradecerles y pedirles, no sé, Priscila o Ignacio, que puedan terminar orando y podamos despedir esta entrevista. Gracias, Señor, por esta videoconferencia, por poder compartir juntos a pesar de la distancia y de todo lo que está pasando. Te doy gracias porque te estás glorificando a través de nuestras relaciones y te agradezco por todo lo que pasó y te pido que juntos podamos, todos los cristianos podamos aprovechar de esta cuarentena para estar más en tu presencia, para orar más y para ser más dependientes de ti, para tener más humildad también en relación a nuestros proyectos y en relación a esta vida y a qué significa nuestra vida aquí, qué realmente es nuestro propósito, Señor. Y queremos aceptar y empezar a caminar en este propósito que es darte gloria y glorificarte en nuestra vida. Entonces te pido que esto sea real en nuestra vida de cada día, que podamos recordar este propósito a cada mañana, aunque los pensamientos del enemigo quieren alejarnos de eso y quieren que sigamos viviendo una vida egoísta y una vida sin ti. Señor, queremos realmente seguir tus principios y no creer las mentiras del enemigo en nuestra vida, pero seguir tus principios y caminar dándote gloria, aunque significa que tú derrumbas todos nuestros planes y propósitos. Te doy gracias, Señor, y te agradezco por esta tarde. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes, fue un placer. Sí, fue un gusto. Un placer también para No sé que no nosotros. contábamos la historia. No, y ha sido un gusto también contarlo en el idioma materno, porque todas las veces que lo he contado últimamente lo he contado en francés, y cuando uno lo cuenta en el idioma materno le puede poner un poquito más de salsa en el juego, ¿verdad? Sí. Sí, no, chicos, agradecidos de la oportunidad de que se hayan tomado este tiempo con nosotros. Ya, pues, que Bueno, estén bien. muchachos, bien. que estén muy bien. Bendiciones, Bendiciones. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado el capítulo del día de hoy. No se olvide compartirlo en sus redes sociales. Y desde ya les comentamos que nuestro próximo entrevistado viene directamente desde Brasil. No se pierdan el próximo capítulo. ¡Chao!